Lactar MX. ¿De qué hablamos cuando hablamos del espectro autista? Bien, buenos días. Antes que nada, agradecerle a Jessy la invitación, a todo el grupo de Lactar MX, para hablar un poco sobre este tema, que siempre resulta ser controversial, pero vamos a tratarlo de hacer interesante, únicamente con información que a ustedes les sirva y que pueda darles de alguna manera una, una nueva perspectiva de lo que es el autismo, ¿sí? Cómo saber si una persona está dentro del espectro y bueno, abrir el panorama a todas las nuevas ideas que tenemos sobre el adecuado pronóstico que tienen las personas dentro del espectro para desarrollar una vida con retos, con dificultades, pero en general una muy buena calidad de vida. ¿De qué hablamos cuando hablamos de espectro autista? La intención de esta plática es como aclarar o dejar un poquito claro lo que es el autismo o lo que es el espectro autista. Hoy en día hay como mucha información y desde mi punto de vista mucha desinformación también alrededor de lo que es el espectro y sobre todo con esta idea de que pues, todos estamos en el espectro o todos podemos tener un poco de autismo y en realidad no es así. Esto creo que ha sido una de las grandes dificultades que se están generando hoy en día con las redes sociales escuchar de pronto con mucha facilidad que la gente dice, es que yo tengo un poco de autismo o yo soy autista sin haber recibido un diagnóstico, ¿no? Entonces, sí soy un convencido de que el diagnóstico es importante y que el diagnóstico, o sea, el acudir a un diagnóstico, ¿no? El diagnóstico es importante, sí, tampoco es una etiqueta, ni tenemos que verlo así, ¿sí? Entonces vamos a tratar de ir dando información que les pueda ayudar, ¿sí? Antes que nada, siempre es importante hacer esta nota aclaratoria. Esta conferencia o esta plática no representa a todos los autistas y a personas con autismo, ni a sus familias, ni a las situaciones que pueden experimentar en lo individual. ¿Sí? Los ejemplos que se presentan están basados en personas y hechos reales, sin embargo, los aspectos y situaciones que pudieran identificarles fueron modificados para proteger su anonimato y confidencialidad. Muy importante hoy en día que, bueno, dejemos claro esto. La intención de esta plática es hablar sobre mi experiencia profesional, sobre el tiempo que yo tengo trabajando en el campo del autismo. Sí, no hablo por todos los autistas, ni por todas las familias, ni por todos los profesionales. Hablo desde mi experiencia y lo que yo pueda aportar a la información y al conocimiento sobre esto. Sí, hay muchas visiones del autismo, hay muchos profesionales que están trabajando y hacen un excelente trabajo y cada uno tiene a lo mejor visiones que pueden ser de pronto opuestas, pero eso no quiere decir que una esté equivocada y la otra esté correcta. ¿Sí? Y un poco sobre la idea de muchos, a lo largo de la plática podríamos ir presentando algunos ejemplos y estos ejemplos están basados en hechos reales, en personas reales, pero se cambian los nombres para conservar el anonimato. ¿Sí? Bien. ¿De dónde viene el término autismo? Bueno, el término autismo viene el término autismo en realidad nace por ahí de los 1912, 1910, más o menos, ¿sí? Con un psiquiatra de apellido Bloyer, que lo que hace este psiquiatra es referirse a que las personas esquizofrénicas, que en aquella época se trabajaba mucho en esa parte de los términos psiquiátricos, hablaba de que los esquizofrénicos tenían autismo, pero no tiene nada que ver con el autismo de hoy en día ni con el autismo que después Kanner desarrolla. Él se refiere, o se refería a que autismo, la etimología griega de autismo significa vivir en función de uno mismo. ¿Sí? Es decir, no relacionarse. Entonces, lo que él decía es que los esquizofrénicos no se relacionaban. ¿Sí? No quiere decir que fueran autistas a este autismo que conocemos hoy en día, sino básicamente a lo que se refería es que eran personas que no se relacionan. ¿Sí? Este es más o menos en el año del 1912 que empieza esta información. La primera información o la información que se tiene como más conocida del autismo, de lo que conocemos hoy como autismo, nace en el 43, 1943, y lo hace Leo Kanner. Hoy en día sabemos que Leo Kanner no fue realmente el primero. Hay unos estudios que hace una psiquiatra rusa, Shukareva, que es la que comienza a hacer algunos acercamientos, unos primeros acercamientos a lo que era el autismo, dando información. ¿Sí? Estamos hablando de 1900 también, 15, lo que es de Shukareva, después en el 43 retoma Leo Kanner el tema, y él es el primero que escribe un artículo en específico que se llama, hace referencia al autismo infantil, ¿sí?
al autismo infantil precoz, que es como esta parte ya de la etiqueta que él comienza a manejar con esa parte del autismo. En el 44, Hans Asperger trabaja y hace también un documento, una investigación sobre lo que él después llamaría, o lo que se conocería después como síndrome de Asperger. Sí, esto fue en el 44. Con el tiempo ha habido toda una controversia con el trabajo de Kanner, de Asperger, sobre si efectivamente él vivió una época totalmente nazi en los años del 44 en Viena. ¿Sí? Hay información que dice que él trabajó para los nazis. En aquella época los nazis pensaban que toda persona con discapacidad era una persona defectuosa y por lo tanto no tenía el derecho de vivir, o sea, no era adecuado tener a una persona con discapacidad y se habla mucho de estas muertes inducidas y hay toda una corriente que habla de que Asperger participó de ese trabajo para los nazis, y en tanto que hay otra corriente que lo rescata y que dice que no, que él buscaba evitar esto. Al día de hoy no tenemos información, pero al día de hoy sabemos que el Asperger no se utiliza, mucha gente ya no utiliza el término Asperger, un poco por esta relación con los nazis, sí, y otro porque dicen que el DSM-5 o las nuevas clasificaciones lo sacan el síndrome de Asperger. Bueno, es información nada más un poquito como cultura general sobre lo que es el término. ¿Sí? Pues estamos hablando de 1943, 1944, hace 80 y tantos años, 80 años. ¿Sí? La definición que hace Kanner, la definición que hace Asperger, al día de hoy son dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque realmente la madre, vamos a llamarle así, del autismo moderno, del autismo actual, que tampoco es tan moderno, aquí estamos hablando de 40 años, es esta señora Lorna Wink, y voy a explicar rápidamente a qué se refiere Lorna Wink. Lorna Wink es una madre, es pediatra, madre de una persona dentro del espectro, no recuerdo si es pediatra o neuróloga, no tengo dentro de la duda, pero bueno, es médico y es madre de una mujer dentro del espectro, ¿sí? Y ella en el año de 1980, con la experiencia que tenía de tener una hija y todo el conocimiento que estaba abarcando Zapates en ese momento sobre toda la información que se hablaba de autismo o de lo que era el autismo en aquel momento, ella retoma y trata de organizar la información, ¿sí? Yo escribí un libro que es fundamental y que si a alguien le interesa el tema, hay que leerlo, ¿no? Es como de ahí partimos a la visión del autismo actual, que es el autismo en niños y adultos, una guía para la familia que lo escribe en 1980, lo encuentran en Paidós, ¿sí? Y ella habla, en este libro habla de una triada. ¿Qué es lo que sucedía para 1980? Para 1980 había mucha desinformación y se hablaba de niveles de autismo, más que niveles eran aspectos de funcionalidad del autismo. Se hablaba de autismos de alto funcionamiento, de autismo de medio funcionamiento y autismo de funcionamiento bajo, ¿sí? Y estos eran los tres niveles, pues no eran niveles necesariamente, eran como las categorizaciones que se querían hacer sobre lo que era el autismo, ¿sí? Entonces, este proceso, de alguna manera, levantó en ella como mucha incertidumbre porque decía, a ver, ella decía, no podemos clasificar a las personas por un nivel de funcionamiento, ¿sí? Sobre todo tomando en cuenta que ella era mamá, ¿sí? Y entonces lo que ella comienza a hacer es hablar, es la primera que utiliza el término espectro autista. En realidad es la madre del término espectro autista, es ella. Ella dice, no podemos hablar de niveles o de categorización del funcionamiento, sino tenemos que hablar de un espectro, ¿sí? ¿A qué se refería ella? Es decir, el autismo, o lo que es el autismo, que son, para ella, para hablar de autismo tendrías que estar dentro de esta triada, que son deficiencias en la interacción social, comunicación e imaginación. Ella hablaba de deficiencias, a mí no me gusta la palabra de deficiencias, pero bueno, ella hablaba de deficiencias en la interacción social, en la comunicación y en la imaginación. Y a esto se le llama durante mucho tiempo la triada, que decían que para que una persona fuera autista tendría que presentar características en esta triada, ¿sí? Que insisto, es la base del autismo actual, lo que hace Lorna Wink, ¿sí? Entonces lo que ella hace es, dice, para que una persona sea autista tiene que presentar esta triada, ¿sí? Dificultades en la interacción social, en la comunicación y en la imaginación, ¿sí? Pero no podemos hablar de niveles, no podemos decir que una persona está dentro de un nivel
bajo o de un nivel alto de funcionamiento, sino cada persona tiene diferentes características en las diferentes áreas en las que desenvuelve y diferentes características que lo definen como autista. ¿Esto qué quiere decir? Que no podríamos encasillarlos en los niveles. Hoy en día se habla mucho de los niveles otra vez, porque el DSM-5, que es un libro de la Asociación Psiquiátrica Americana, retomó el tema de los niveles y está generando mucha confusión. Pero bueno, en esa época, Lorna Wing dice, no podemos hablar de niveles, hablamos de espectro. Y cada persona autista tiene diferentes formas de manifestación de sus características, ¿sí? De acuerdo pues, a sus habilidades y sus retos, ¿sí? El DSM-5, posteriormente aparecen los DSM. Los DSM, entiendo que muchos de ustedes no son ni psicólogos, ni psiquiatras, ni médicos, ni gente que le interesa el tema más allá vaya, esta parte como muy técnica. Les explico lo que es el DSM-5. El DSM-5 es un libro que es como es un manual de diagnóstico, ¿sí? De los trastornos mentales, así se llama, o de los desórdenes mentales, ¿sí? Lo que hace este libro es agrupa una serie como ellos manejan trastornos mentales y lo meten en un libro y dicen, estas son los elementos o las guías diagnósticas para estas condiciones, ¿sí? Y entonces esto aparece en el mayo de 2013. Hoy en día el DSM-5 sigue actual, sigue siendo el referente que se utiliza, ¿sí? Tenemos la mala costumbre de pensar que porque lo hicieron los gringos está bien hecho y entonces pensamos que en México debemos seguir este libro y en México se sigue este libro. Pero es un libro hecho de americanos para americanos, no de americanos para mexicanos. Entonces habría que tener ahí sus ciertas consideraciones. Bueno, es lo que hay hoy en día. Este DSM-5 nace en el 2013, ¿sí? Ha venido desde el 1, 2, 3, 4, llegamos al 5, y habla de trastorno del espectro autista. Sí, hace toda una definición de lo que es el trastorno del espectro autista y retoma los niveles. Pero ya el DSM-5 habla de niveles de ayuda. ¿Qué quiere decir esto? Son 3 niveles. El nivel 1 que requiere poco apoyo, el nivel 2 que requiere apoyo sustancial y el nivel 3 que requiere mucho apoyo, ¿sí? Y hay toda una gran confusión y un muy mal manejo de estos niveles porque la gente los está poniendo en términos de gravedad. Sí, tener un nivel 3 es tener más autismo que el que tiene nivel 1 y no es cierto. O sea, la definición se refiere a que todos tienen autismo, sí, pero básicamente los niveles de ayuda es los niveles de ayuda es los apoyos que necesitan. Hay personas con autismo que necesitan muchos apoyos y hay personas con autismo que necesitan poco apoyo, pero siguen siendo autistas, no con poco autismo o con mucho autismo, ¿no? Entonces, este es un libro que hoy en día aparece, es un libro que hoy en día en México se usa mucho, la Secretaría de Educación lo utiliza, más que la Secretaría de Educación, toda el área psicopedagógica del sistema educativo de repente se basa mucho en el DSM-5. Y insisto, cerramos los ojos y decimos es gringo y como está gringo está bien hecho. Y tiene grandes huecos el DSM-5. El DSM-5 es un libro, específicamente en lo que se conoce como trastorno del espectro autista, no es muy claro en sus definiciones, lo que genera evidentemente muchas confusiones. Ahora, hay otro libro, o sea, hay otra clasificación, no es la única clasificación al DSM-5, otra clasificación que existe es la del CIE-11. El CIE-11 es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud tiene un libro igual de las clasificaciones de las enfermedades y ellos tienen también la parte que se llama trastorno del espectro autista. Creo que el CIE-11 hace una mejor distribución de la información, sí, porque no habla de niveles. Por ejemplo, el CIE-11 no habla de niveles de ayuda. El CIE-11 categoriza el autismo y dice, hace aclara las diferentes habilidades y retos que pueda tener una persona dentro del espectro y en ese sentido hace la categorización. Desde mi punto de vista, el CIE-11 ayuda mejor al diagnóstico. Lamentablemente en América, todos los países americanos tendemos más a utilizar el DSM-5, en tanto que los europeos buscan más utilizar el CIE-11. ¿Sí? Cualquiera de las dos clasificaciones se puede usar, cualquiera de las dos clasificaciones tiene aspectos positivos y otros aspectos negativos. ¿Sí? No me voy a meter a las características de cada uno de lo que describe el libro, porque son cosas
muy técnicas y la verdad se pueden volver muy aburridas, aunque posteriormente sí voy a tocar algunas cosas que dicen ambos libros, sí, sobre ciertos aspectos que ahorita lo vamos a checar, ¿sí? Entonces, esas son las dos clasificaciones que existen. O sea, como tal, desde el punto de vista de diagnóstico, tenemos el DSM-5 y tenemos el CI-11, que es lo que actualmente se está usando. Insisto, el CI-11 me parece que es un manual un poquito más claro en el trastorno del espectro autista, con los huecos que pues, evidentemente existen. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de espectro autista? Lo que quiero hacer ahora es como tratar de darles información sobre población mexicana. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo ya algunos años trabajando en los criterios para el diagnóstico del espectro autista en población mexicana. Es un trabajo que vengo haciendo desde el 2010 más o menos, en el que hemos estado trabajando sobre poder conceptualizar las 5 grupos de características de las personas que están dentro del espectro. Esto lo he hecho evidentemente en mi trabajo con población mexicana, porque básicamente trabajo en México, sí, he tenido la oportunidad de hacer. El autismo se presenta de la misma manera en todos los países. He conocido personas autistas en la región latinoamericana. Me ha tocado trabajar con personas autistas de Japón, de Corea, ¿sí? Y son autistas exactamente con las mismas características. Pero aquí lo centro en población mexicana porque es básicamente donde yo trabajo. Yo hablo que para poder hablar de autismo, espectro autista, tiene que encontrarse características en 5 grupos: en la forma de relacionarse, en la forma de comunicarse, en la forma de jugar, en el proceso de pensamiento y en la integración sensorial. Les voy a explicar cada uno de una manera muy general, pero para que les quede un poquito claro. En la forma de relacionarse. Sí, podemos encontrar personas dentro del espectro que no se relacionan. No les interesa relacionarse con los demás, básicamente con sus pares. Y sí lo quiero dejar muy claro, es con sus pares. ¿Sí? Es decir, con los niños de su edad no se relaciona, le gusta permanecer más tiempo solo. Son estos niños o estas niñas que en el recreo están dando vueltas sobre sí mismos o ya agarraron una hojita y están jugando con ella, mientras todos los demás niños corren, van, vienen, ellos están aislados, no les interesa. No es que los tenemos que obligar a que socialicen, no es que tenemos que hacer de alguna manera que entiendan el proceso social para que les guste y se queden. No, no les interesa socializar. ¿Sí? Y hay personas autistas adultos que te siguen, que pueden decir, a mí la parte social no me interesa. ¿Sí? Entonces, esta es una primera parte. La podemos encontrar personas dentro del espectro que no les interesa relacionarse. Podemos encontrar otras personas dentro del espectro que sí les interesa relacionarse, pero les cuesta mucho trabajo entender las claves sociales. ¿Qué es la clave social? Saber que mi conducta tiene una respuesta social. ¿Sí? ¿Qué tengo que decir? ¿Cómo tengo que actuar? ¿Qué tengo que hacer? Que es algo que generalmente encontramos que todos, conforme vamos creciendo, vamos desarrollando estas habilidades para poder decir y para poder entender en qué momento cierta conducta mía o cierta respuesta mía tiene una respuesta en el otro. Sí, tan sencillo como llegar y decir buenos días. Yo soy, o sea, es un hábito social decir buenos días, pero en realidad pensamos que ese hábito social se vuelve un hábito de educación. Si no digo buenos días, no soy educado. Sí, cosa que es un error. O sea, pues no necesariamente tendrías que decir buenos días para ser una persona educada. Sí. Y esto es algo que les cuesta mucho trabajo entender a ciertos autistas, como esta posibilidad de captar estas reglas sociales, estos hábitos sociales que existen, que generan de alguna u otra manera mucha confusión, ¿no? Es decir, esta parte de cómo tengo que relacionarme, qué tengo que decir, cómo lo tengo que decir, les cuesta mucho trabajo a algunos autistas entenderlo y entonces tratan de buscar herramientas para poder compensar estos procesos, ¿sí? Pero vamos a encontrar que hay dificultades. De repente podemos encontrar autistas que tengan lenguaje, hablantes, que puedan ser muy, lo que se dice, muy imprudentes, muy poco prudentes. Es decir, pareciera que dicen las cosas como las ven. Y alguien dice, es que soy muy sincero. No, no es por sinceridad, es porque no filtran la información. Entonces pueden llegar con un compañero y decirle, esa camisa te ves muy mal con esa camisa. ¿Sí? O has subido mucho de peso porque esa camisa te queda apretada. ¿Sí? O llegar con la maestra y decirle, maestra, hoy no se peinó. ¿Sí? Maestra, su perfume huele muy feo. Es decir cosas sin pensar en las consecuencias. Todos nosotros tenemos esta habilidad conforme vamos creciendo de inferir. Inferir quiere decir que yo puedo saber lo que el otro va a pensar o el otro va a sentir si yo le digo algo.
¿sí? Esto es un proceso que se va desarrollando conforme vamos creciendo, ¿sí? Y en los autistas, este proceso de ir entendiendo esta información cuesta un poco de trabajo, ¿sí? Llegan a hacerlo, sí, muy a su estilo, pero lo llegan a hacer. Entonces, ahí tenemos como estas dos primeras partes. Hay personas autistas que no se relacionan y hay personas autistas que se relacionan, pero vamos a encontrar dificultades en el establecimiento de esas relaciones sociales. Una autista puede tener amigos, por supuesto que sí. Va a depender de sus inquietudes, de sus gustos, de sus necesidades. Conozco autistas adultos que tienen un grupo de amigos, uno o dos amigos con los que establecen buena relación. ¿Sí? Entonces también es una fantasía esto de decir que el autismo vive en su mundo y que no se relaciona. Hay que tomar en cuenta que la forma de relacionarse es simple y sencillamente diferente. Este es el primer grupo en la forma de relacionarse. El segundo grupo tiene que ver en la forma de comunicarse, cómo se van a comunicar los autistas, ¿sí? Cómo van a desarrollar los autistas esta parte de comunicación. Encontramos personas con autismo que no hablan, ¿sí? Nunca han hablado y de pronto eh, no han utilizado el lenguaje o encontramos personas que nunca han hablado y de repente dicen alguna palabra suelta con intención, dirigiéndose específicamente en lo que quieren. La mayoría encontramos que hay una característica que encontramos de manera recurrente, que es que las personas o el niño o la niña habló y dejó de hacerlo. Y no es que hablara, decía algunas palabras que de pronto dejó de decirlas. Decía mamá, papá, agua, leche y de pronto deja de decirlas. ¿Sí? Hay personas que vuelven a retomar el lenguaje, pero este lenguaje no se utiliza necesariamente como un medio de comunicación, sino como un medio de interacción, sino como un medio de comunicación. Y hay varias características que encontramos en esta parte del uso del lenguaje. Una, que es muy común encontrarla, se llama la ecolalia. La ecolalia es repetir lo que escuchan. ¿Sí? Encontramos a los niños pequeños que repiten lo que están escuchando, sin tener necesariamente un sentido. ¿Sí? Yo puedo llegar y decirle, María, qué bonita está tu blusa, y ella me va a contestar blusa, o tu blusa, ¿sí? Sin tener ninguna intención de comunicar, sino nada más está repitiendo lo que escuchan. ¿Sí? Podemos encontrar personas dentro del espectro que repiten los diálogos de películas, se aprenden las películas y repiten los diálogos e incluso pueden utilizar las palabras o las frases de esos diálogos en contextos adecuadamente. Se cayó el agua, hablaba de que ven que se cayó el agua. O sea, utilizan estas frases que escuchan en la televisión y las utilizan en el contexto. Entonces, vamos encontrando personas que pueden no hablar, personas que presentan ecolalia. Otra característica es hablar en tercera persona. El nombre técnico es inversión pronominal. Lo que hacen es hablar en tercera persona. ¿Quieres comer? Refiriéndose a que él quiere comer. Llegó tu papá, refiriéndose a que llegó tu papá. Les enseñamos una foto y decimos quién es y en vez de decir soy yo, dicen Eduardo. ¿Sí? Es decir, hay esta dificultad, no dificultad, pero esta característica que es hablar en tercera persona. ¿Sí? Y encontramos, por otro lado, personas que tienen lenguaje y el lenguaje lo utilizan para comunicarse y para interactuar. Hay un grupo de autistas que van a utilizar el lenguaje para comunicarse, más no para interactuar. ¿Qué quiere decir esto? Van a poder comunicar quiero leche, quiero dormir, agua, incluso con una sola palabra. ¿Sí? Agua, mamá. ¿Sí? Pero si yo le pregunto cómo te fue en la escuela, no va a haber esta interacción de ida y vuelta con el lenguaje. Y hay otros autistas que podemos encontrar que sí va a haber una interacción de ida y vuelta con el lenguaje. Hay ciertas características aquí importantes. Sí, vamos a encontrar en estos autistas hablantes, vamos a encontrar dos puntos importantes. Uno, un tono de voz afectivo muy aplanado. Hoy vengo muy contento, y al día siguiente te dice, hoy vengo muy triste, en el mismo tono de voz, y vamos a encontrar el uso de palabras o frases muy poco comunes. Esto es algo que encontramos de pronto mucho en el autismo, que utilizan palabras como las gafas, el color marrón, el combustible, el vehículo, el neumático, ¿sí? O sea, palabras como poco comunes, ¿sí? Que las van a utilizar adecuadamente en su contexto, ¿sí? Entonces, estos son los primeros dos grupos, en la forma de relacionarse y en la forma de comunicarse. Hay personas con autismo que van a utilizar el lenguaje para comunicarse y para interactuar. Es decir, voy a poder tener una plática con ellos, a lo mejor sus temas van a ser muy específicos, pero vamos a poder establecer una conversación de ellos. Este es el segundo grupo. El tercer grupo es en la forma de jugar.
nos hemos dado cuenta que las personas dentro del espectro no utilizan los juguetes de manera convencional, sobre todo cuando son muy pequeños. ¿Sí? Les llama la atención los que hacen mucho ruido, les llama la atención girar las cosas, les llama la atención abrir y cerrar una puerta, les llama la atención prender y apagar una luz. No utilizar los juguetes de manera convencional. Reciben un juguete, le dan la vuelta y empiezan a rodar las llantas. ¿Sí? Les empiezan a dar vueltas a las llantas o les llama la atención los pies de las muñecas y están viendo los pies. Es decir, no hay una interacción ni un uso del juego como lo haría cualquier otro niño. Hay otros autistas que sí utilizan los juguetes o pueden llegar a utilizar los juguetes de manera convencional. Quizá al principio utilizan los juguetes mucho en esto que acabamos de comentar, porque tienen mucho ruido, porque hacen tienen muchos colores, etcétera. Y después ya pueden utilizar los juguetes de manera convencional. Bien, este es el tercer grupo en la forma de jugar. Vamos al cuarto grupo, que es quizá el más importante, que es en el proceso de pensamiento. La forma en la que procesa la información un autista es diferente a la de nosotros. No por ser diferente es patológica, tenemos que verla como rara o como extraña. Es simple y sencillamente diferente. ¿Sí? Encontramos personas con autismo que no simbolizan. ¿Qué es simbolizar? Simbolizar es la posibilidad que yo tengo de a un objeto darle otra representación. Yo puedo tener este objeto que es un ¿cómo se llama? Señalador para una presentación, sí, pero también puede ser un cohete espacial. ¿Sí? Entonces, todos los que estamos viendo esta plática nos acabamos de imaginar que esto es un cohete espacial. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de a este objeto darle otra representación. El juego simbólico es eso. El juego simbólico es la posibilidad que yo tengo de a un objeto darle una representación. Agarro una espada, una escoba y lo hago como si fuera una espada. Pero eso va desde agarrar un coche. ¿Sí? En el momento, yo trabajé con un autista que un día agarró un coche de bomberos y le dije, agarraste el coche de bomberos. Y se me quedó viendo con una cara como diciendo, Eduardo no sabe nada. Sí, entonces me veía como que decía, este no es un coche de bomberos. Hasta que entendí que, claro, no es un coche de bomberos, es un juguete que simula ser un coche de bomberos. Realmente el coche de bomberos es el que está en la estación de bomberos. Tiene que ver mucho con el proceso de pensamiento, ¿sí? Conforme van creciendo, pues, obviamente las personas dentro del espectro van desarrollando habilidades en su proceso de pensamiento, aunque una de las características que hemos encontrado que permanece es que son muy literales. Les cuesta trabajo entender las bromas, los dobles sentidos, el juego de palabras, ¿sí? Este muchacho tenía 2 años, no, estaba en segundo de primaria y un día llegó y llegó con la mamá y le dijo, este muchacho era hablante, tenía lenguaje, y llegó con la mamá y le dijo, mamá, fíjate que la maestra está muy loca. Entonces le dice la mamá, ¿por qué me dices eso? O sea, ¿por qué dices eso de tu maestra? Es que hoy me dijo que me pusiera las pilas. Sí, y dije, ¿cómo me voy a poner las pilas si no soy control remoto? Este chiquito a lo único que le ponía pilas, o sabía que se le ponía pilas, eran a los controles remotos. ¿Sí? Y entonces decía, la maestra le dijo, a ver si ya te pones las pilas. Todos sabemos que si yo les digo, pónganse las pilas, es échale ganas, comprométete, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Trabaja. Sí, pero él no entendía el concepto de ponte las pilas, él entendía el concepto de cómo me voy a poner las pilas si no soy control remoto. Este es el proceso de pensamiento del autista, o sea, como estás, no darle un significado a estos dobles sentidos, les cuesta mucho trabajo entender los dobles sentidos. Y posteriormente, una de las características que encontramos es, hay una autora que se llama Jutta Fried, y Jutta Fried habla de que hay una dificultad en la coherencia central. ¿Qué es la coherencia central? Les quiero poner un ejemplo porque esto me parece muy importante para entender cómo de pronto los autistas perciben y reaccionan a las situaciones, sobre todo de ámbito social, que tiene que ver con el proceso de pensamiento. Lo que ella dice es que todos nosotros, los que no estamos dentro del espectro, tenemos la habilidad de llegar a lugares e inferir o darle un contexto, una coherencia al contexto que estamos viendo. ¿Sí? Quiero ponerles un ejemplo. Si estuviéramos en presencial y yo estoy dando esta plática y estamos en un salón o en un auditorio y estamos platicando y de pronto alguien me tiene que informar que tengo que ir a mover mi coche, por ejemplo, ¿sí? Entra esta persona, abre la puerta y en el momento que abre la puerta se da cuenta que es un auditorio, que estoy yo hablando, que la gente está en silencio y entonces se va a acercar conmigo en silencio y me va a decir, oye, que si mueves tu coche. ¿Por qué? Porque la persona interpretó todo el contexto. Es una conferencia, están hablando, tengo que hablar en voz baja. Una persona dentro del espectro, a lo mejor abriría la puerta y me gritaría, Eduardo, tienes que mover tu coche. ¿Sí?
le cuesta mucho trabajo interpretar estos contextos, esta coherencia que se encuentra en los contextos. Y esto les dificulta de pronto mucho su desarrollo en algunas áreas. Lo llegan a hacer, lo llegan a lograr, pero en principio cuesta mucho trabajo entender este proceso. ¿Sí? Bien, estos son los 4 grupos y el último tiene que ver en la integración sensorial. Hoy sabemos que para estar dentro del espectro tienes que presentar características sensoriales, pero también hoy sabemos que presentar características sensoriales no te hace estar dentro del espectro. ¿Qué es la integración sensorial? Las personas dentro del espectro, niñas, niños, mujeres, hombres, les molestan los ruidos. No a todos, sí, quiero decir que no es a todos, pero a algunos les molestan los ruidos, otros no comen ciertos alimentos o son muy repetitivos en los alimentos o son muy especiales en los alimentos, en tanto que ciertos alimentos no se pueden mezclar. Tardan en dormir, les cuesta trabajo conciliar el sueño o se despiertan muy temprano, como si ya fuera de mañana. Les pican las etiquetas de las playeras, ¿sí? No toleran muchas luces, ¿sí? Les gusta dar vueltas sobre sí mismos, les gusta aletear. Hay muchos autistas que aletean, otros tiemblan, brincan sobre sí mismos, dan vueltas alrededor de las cosas o sobre ellos mismos. Todas estas son características sensoriales que podemos encontrar. Es parte del proceso de desarrollo que encontremos personas, niños, niñas, que de pronto tengan dificultades con lo sensorial. Y por eso es bien importante saber que no por presentar características sensoriales estás dentro del espectro. Hace muchos años se pensaba que lo sensorial era exclusivo del autismo. Y entonces se hablaba mucho de que, es que además de tener tal condición, tiene autismo porque le molestan los ruidos. No, hoy sabemos que lo sensorial no es exclusivo del autismo. El TDA tiene cuestiones sensoriales, las personas con síndrome de Down tienen características sensoriales, síndromes genéticos tienen características sensoriales y eso no los hace estar dentro del espectro o ser parte del espectro. ¿Sí? Estos son los 5 grupos y estas son las 5 características, o sea, 5 grupos de características que tendríamos que encontrar para hablar de autismo. ¿Sí? Bien. El espectro no es un continuo. Durante mucho tiempo se pensaba que el autismo era un continuo, que iba del autismo severo al autismo leve, y un poco es lo que hace Lorna Wynn cuando dice, no, espérame, el espectro no es un continuo, el espectro es diferentes formas de manifestación de las características en cada persona. ¿Sí? Antes se pensaba que esto era un continuo. Estabas en el lado severo del autismo o estabas en el lado leve. Hoy sabemos que no. El espectro representa las diferentes formas de manifestación de las características de la persona con la condición. Si ustedes se ven aquí este cuadro, yo nunca grafico el autismo de nadie. Esta es una cuestión meramente, es un ejemplo, ¿sí? Nunca utilizo esta gráfica, es únicamente para cuestiones de explicación un poco del proceso, ¿sí? Estos son los 5 grupos que yo manejo. Entonces, el espectro representa las diferentes formas de manifestación de las características de la persona en la condición. Los 3 colores que están ustedes observando, el amarillo, naranja y rojo, no habla de los niveles, no es nivel 1, nivel 2, nivel 3, es habilidades y retos, ¿sí? Una persona puede tener muchos retos a nivel de juego, algunas habilidades a nivel de proceso de pensamiento y muy buenas habilidades a nivel de comunicación, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, el espectro representa las diferentes formas de manifestación de las características de la persona con la condición, solamente eso, ¿sí? Desarrollo, aquí quiero hablar y voy a hablar específicamente de lo que dice el DSM-5 y el CIE-11. Sí, el DSM-5 dice, los síntomas causan alteraciones clínicamente significativas a nivel social, ocupacional y en otras áreas importantes del funcionamiento actual. Eso es lo que dice el DSM-5. El CIE-11 dice, los déficits son lo suficientemente graves como para causar un deterioro en las áreas de funcionamiento personal, familiar, social, educativa y ocupacional, aunque pueden variar según los aspectos sociales, educativos o de otros contextos. Sigo pensando que el CIE-11 es mejor que el DSM-5, pero el CIE-11 utiliza una palabra que se llama graves. ¿Sí? Lo que utiliza el DSM-5 es que los síntomas causan alteraciones clínicamente significativas. Es un hecho, es decir, hay dificultades en el proceso de desarrollo de las personas dentro del espectro, sí, pero yo quitaría el término grave o clínicamente significativas. Hay dificultades. ¿Sí? O sea, las personas dentro del espectro van a tener dificultades a nivel social, ocupacional en otras áreas, en su funcionamiento en general. ¿Sí? Pero lo más importante es lo que dice el CIE-11. Va a depender mucho también de los contextos. ¿Sí? No es lo mismo nacer y ser autista en la Ciudad de México que en Guadalajara, que en la Sierra de Oaxaca, que en Chiapas. ¿Sí?
Es decir, va a haber diferentes contextos y esos contextos van a permitir desarrollar ciertas habilidades y van a generar mayores retos. Eso va a suceder en cualquier contexto en el que nos desarrollemos. Entonces, sí es importante esto, primero, tenerlo como muy claro, que el desarrollo de las personas dentro del espectro sí va a ser difícil, pero que hoy en día las condiciones que tenemos para lograr que los autistas, que las autistas hagan un desarrollo mucho más abierto hacia el proceso de mejorar su calidad de vida es un hecho. ¿Sí? Hace ya mucho tiempo se tiene trabajando en este país se hace un buen trabajo para las personas dentro del espectro, sobre todo con los infantes y ya con los adolescentes, falta mucho que hacer con los jóvenes y adultos, pero se está haciendo el trabajo. Ya hoy en día hay muchas más asociaciones e instituciones que trabajan con adultos y que de alguna manera abren espacios laborales. ¿Sí? El espectro representa las diferentes formas de manifestación de las características de la persona con la condición y de los retos y habilidades que cada uno presenta, ¿no? Volvemos a poner aquí el ejemplo. Vamos a encontrar una persona que tenga muchos retos a nivel de socialización y de juego, proceso de pensamiento y comunicación, tiene ciertas habilidades y a nivel de integración social tiene buenas habilidades que no son significativas. Entonces, esto es una forma nada más de representar lo que sería el autismo, ¿no? Presentar algunas características que corresponden al espectro no te hace estar en el lado leve del mismo. Ah, es que yo tengo algunas dificultades de integración sensorial y no socializo. Entonces, soy un autista leve. No. No podemos hacer este acomodo, ¿sí? O sea, no puedes decir que tienes autismo porque presentas algunas de las características y por presentarlas dices es que tengo un poquito de autismo. El autismo no es un poquito. O tienes autismo o no tienes autismo. Por eso yo hablo y nosotros como asociación civil somos convencidos de que lo que tenemos que hacer hoy en día es trabajar éticamente y darnos cuenta que el diagnóstico es cosa seria. Yo soy un convencido de que el diagnóstico es cosa seria. ¿Qué quiere decir esto? Que el diagnóstico tiene que hacerse por un profesional, el diagnóstico no puede hacerse de manera aleatoria, no puede hacerse de una forma, porque contesté un cuestionario en mi internet y me dice que soy autista, y ya porque lo cuestioné, yo porque lo contesté soy autista. No, hay que ir con un profesional, hay que buscar un diagnóstico que se corrobore. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchas cuestiones que hay que hacer en términos del diagnóstico diferencial. ¿Sí? Bien. Yo hablo que para considerar a una persona dentro del espectro, todas las características deben manifestarse en conjunto. Yo utilizo una palabra que no existe, que yo la inventé y que espero que la Real Academia Española no le importe que yo la use, que se llama conjuntabilidad, que es que para considerar a una persona dentro del espectro, las características se tienen que presentar en conjunto en los 5 grupos que yo acabo de describir, desde mi perspectiva y desde mi trabajo. ¿Sí? Ok, edad de aparición. ¿A qué edad comenzamos a observar que una persona dentro del espectro o sea, que una persona pudiera estar dentro del espectro? El CIE-11 y el DSM-5. El DSM-5 dice, los síntomas deben estar presentes en el periodo de desarrollo temprano. Antes, el DSM-5 decía, todas estas características se presentan antes de los 3 años. Hoy, lo que hace el DSM-5 es ampliar un poco y dice, es en el periodo de desarrollo temprano, pero algunas personas pueden no, o algunas personas pudieran no darse cuenta de que algo está sucediendo hasta que las exigencias del medio los rebasan. ¿Qué son las exigencias del medio? Básicamente la escuela, ¿sí? Pero sí, aquí está marcando que es un desarrollo temprano. El CIE-11 dice, la aparición del trastorno ocurre durante el periodo de desarrollo generalmente en la primera infancia, pero los síntomas pueden no manifestarse completamente hasta más tarde, cuando las demandas sociales superan las capacidades limitadas. Igual, aquí tendríamos que ver en qué momento se presenta esto. Básicamente es con la entrada a la escuela, ¿sí? Que en la escuela pudieran darse cuenta, ¿no? Entonces, así es como lo manejo. Yo personalmente, ¿qué digo? Este es o sea, de donde yo parto. Las características del espectro autista se presentan antes de los 3 años, o sea, las comenzamos a ver antes de los 3 años y son evidentes antes de los 6. En mujeres, hombres, hablantes, no hablantes y no verbales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? ¿Por qué hablo de hablantes y no hablantes? Hay mujeres, hay hombres que hablan, hay mujeres, hay hombres que no hablan. Y hay muchas comunidades autistas que dicen que ya no puedes utilizar la palabra no verbal porque toda persona dentro del espectro, aunque no tenga lenguaje, puedes encontrar una forma de comunicación. Con el tiempo nos hemos dado cuenta que no. Hay personas con autismo que aún con un medio alternativo de comunicación no se comunican. Sí, no les interesa comunicarse.
o no es su forma de comunicación, entonces los podríamos considerar no verbales. Sí se comunican, sí hay forma de establecer ciertos puntos, pero no es como que ya con un sistema alternativo de comunicación la persona se va a comunicar abiertamente como cualquier otra persona. ¿Sí? Es decir, ahí hay que tener mucho cuidado en este proceso. Entonces, estos son los elementos para poder hablar. Las características dentro del espectro se presentan antes de los 3 años y se hacen evidentes antes de los 6. Una cosa que es muy importante, ¿sí? El autismo no podemos diagnosticar a una persona autista antes del año, ¿sí? Las características generalmente aquí antes de los 3 sería entre el primero y tercer año, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente al año los papás empiezan a dar cuenta de que no habla o hubo dificultades en el lenguaje o habló o decía palabras y dejó de decirlas, ¿sí? Algunas personas comienzan a reportar las cuestiones sensoriales a partir del año o quizá un poquito antes del año, pero no tenemos indicadores para pensar que una persona es autista antes del año de edad. Hay muchas investigaciones que se han hecho, hay muchas investigaciones que siguen tratando de que esto se concrete, pero en realidad no ha sido lo suficientemente claras para decir si tenemos elementos para saber que una persona, ¿sí? dentro del primer año de vida, tenga ciertas características que pudieran ser dentro del espectro. Las personas con autismo, curiosamente, cumplen con los hitos del desarrollo psicomotores a la edad que los tienen que cumplir. O sea, no encontramos retrasos en la adquisición, en la marcha, en sentarse, en gatear, en estos hitos que tienen que cumplir a lo largo del desarrollo, no encontramos características que pudieran decirnos que una persona dentro del espectro, que una persona en ese primer año estuviera dentro del espectro en cuestiones psicomotoras. ¿Sí? Bien. Ok. Yo hablo de que el autismo es una condición contextual. ¿A qué me refiero con una condición contextual? ¿Sí? El espectro autista no debe ser visto de manera aislada. ¿Sí? El desarrollo de las personas no depende del autismo, sino de la interacción en los diferentes contextos donde se desenvuelve. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día hay muchísima información en Internet. Quizá nuestro peor enemigo, yo soy convencido que nuestro peor enemigo es el Internet, ¿sí? Porque entonces empiezas a leer y te empiezan a decir, no, es que al autista lo tienes que tratar de esta manera, tienes que hablarle despacio, te tienes que poner a su altura, tienen que verte a los ojos y bla, bla, bla. Tienes que hacer que voltee a verte, o sea, una serie de cosas o características que por ahí manejan sobre este proceso de cómo debes tratar el autismo. Y en el momento en que empiezas a leer esta información, empiezas a limitar. ¿Por qué? Porque entonces empiezas a decir, híjole, es que no lo puedo, no va a poder hacer esto, no lo puedo llevar al cine, no lo voy a llevar a tal lado, es que qué tal que si se enoja y le das algo a los niños. Y entonces empezamos a generar una serie de estigmas alrededor del autismo. ¿Por qué? Pues porque entendemos que hay que tratarlo de manera especial al autismo. Y hoy en realidad lo que tratamos de hacer es entender que cada persona dentro del contexto en el que se desenvuelve, ¿sí? tiene que buscar los elementos necesarios para que ese desenvolvimiento sea adecuado, sea adaptativo. ¿Qué quiere decir esto? No podemos limitar a una persona por tener autismo a que no se desarrolle en todos los contextos en los que nuestros demás hijos se desarrollan. Claro, habrá cosas que no le gusten, habrá cosas que le molesten, como pasa con los otros hijos. También habrá cosas que no les gusten. Pero tenemos que buscar que la persona dentro del espectro se desarrolle en los diferentes contextos como cualquier otra persona. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer todos en esta posibilidad de mejorar la calidad de vida. Porque hay un punto aquí muy importante. Si nosotros trabajamos para mejorar la calidad de vida de los autistas, vamos a mejorar la calidad de vida de quién? De los padres, porque los padres, en el momento en que les dicen tienes un hijo autista, se empieza la cabeza a girar. Y una de las grandes preocupaciones es, híjole, ¿qué va a pasar cuando yo no esté? ¿Qué va a pasar con esta niña, con este niño cuando yo no esté? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Sí? Y eso limita mucho. Y entonces una de las cosas que yo siempre les digo es, pues no tienes por qué preocuparte quién se va a hacer cargo. La idea es que él se haga cargo solo de sí mismo. O hay alguien que lo supervise nada más. ¿Sí? Pero para eso tienes que hacer que todas las habilidades que tiene tu hija, tu hijo, se desarrollen en los diferentes contextos en los que se desenvuelven. ¿Sí? Y esa es una responsabilidad de los padres, de la sociedad, de las escuelas, de los profesionales, no limitar. ¿Sí? Ya para ir terminando, hoy en día hay toda una controversia o toda una información que está saliendo sobre si hay una diferencia entre las mujeres, entre el autismo en mujeres y el autismo en hombres. En realidad, desde mi perspectiva, sí, las características en la primera infancia se presentan de la misma manera. No podemos hablar de autismo femenino ni de autismo masculino. Hablamos de autismo y con diferentes manifestaciones, nada más. ¿Sí?
Se habla mucho del enmascaramiento como una característica sobre todo de las mujeres autistas, es decir, que comiencen a darse cuenta que tienen que enmascarar para desarrollarse en el proceso. Es cierto, el enmascaramiento existe en los autistas, pero no toda persona por enmascarar tiene autismo. Enmascaramiento lo encontramos en muchísimas otras condiciones, en depresión, en ansiedad, en trastornos de personalidad. Sí, podemos encontrar este proceso de enmascaramiento. Es una cuestión que únicamente me gusta hacer esta aclaración. ¿Sí? Y finalmente, la importancia del diagnóstico diferencial. No toda persona que no habla es autista. No toda persona que mueve las manos es autista. No toda persona que no socializa es autista. ¿Sí? Hoy sabemos que existen muchas otras condiciones del neurodesarrollo que presentan características que antes se creían exclusivas del espectro autista. ¿Sí? Existe ya en el diagnóstico de adultos, está habiendo hoy en día mucha dificultad en el diagnóstico, en la importancia del diagnóstico diferencial, ya que existe mucha confusión entre los llamados trastornos de personalidad y el autismo en el diagnóstico en adultos. Trastornos de personalidad, básicamente dos: trastorno narcisista de la personalidad y trastorno límite de la personalidad, que muchos autistas, estos que se dicen autistas, en realidad son trastornos de personalidad. Hay muchos trastornos de personalidad que pasan como autismo y muchos autistas que también pasan con trastornos de personalidad. En realidad hay que hacer un diagnóstico diferencial adecuado. La detección es cuantitativa en tanto que el diagnóstico debe ser cualitativo. Lo explico rápidamente. Hoy en día tenemos que ser muy cuidadosos en el diagnóstico. La detección es cuantitativa, es decir, yo observo una cantidad de características en esta persona que me hacen sospechar que está dentro del espectro. Pero que tenga esa gran cantidad de características no lo hace estar dentro del espectro. Por eso la detección es cuantitativa. Yo observo un número de características y digo, esta persona hay que evaluarla porque parece que es autista. El diagnóstico debe ser cualitativo. ¿Qué quiere decir esto? Es calificar, analizar y darnos cuenta si efectivamente esas características que estoy observando corresponden al autismo o corresponden a otra condición. ¿Sí? Esta de la comorbilidad es quizá un error nosológico. Yo soy un convencido de que hoy en día estamos otra vez entrando en este túnel sin fin en el que se utilizan 7 diagnósticos. Ahí tiene autismo y tiene déficit de atención y tiene dificultades sensoriales y además tiene ansiedad y tiene depresión. ¿Sí? Entonces esta parte como de tiene y además tiene 15 más. No, o sea, tenemos que entender claramente lo que es el autismo, qué características encontramos en el autismo y no estar agregando, porque esto no ayuda, esto nada más confunde. ¿Sí? Bien, esta es toda la información. Nosotros tenemos un filtro, se llama Filtro Mexicano para la Detección del Espectro Autista. Es un filtro que estamos utilizando, que estamos ofreciendo para que la gente lo utilice de manera gratuita para ayudarse a detectar. Es un filtro de detección, no es un filtro de diagnóstico. Lo que busca hacer es ayudar a detectar que una persona podría estar dentro del espectro. ¿Sí? Eso lo encuentran en la página de Enlace Autismo, que es www.enlaceautismo. Aquí está mal, porque esta es la dirección de correo, no sé por qué aquí es una cosa confusa. Es www.enlaceautismo.com, esa es la página de internet, enlaceautismo.com, y el correo es enlaceautismoac@gmail.com. ¿Sí? Y nos encuentran en Facebook como Enlace Autismo y en Instagram Enlace Autismo y Eduardo Díaz Tunapala, y en TikTok como Enlace Autismo. ¿Sí? Hay toda hoy en día no sabemos por qué el autismo se presenta. Todo parece indicar que es una cuestión genética. O sea, todas las investigaciones actuales giran alrededor de que pueda ser un gen o una combinación de genes lo que nos lleven a lo que es el autismo, ¿no? Hemos encontrado personas, o sea, familias donde sí hay una línea directa de herencia, donde el papá o la mamá están dentro del espectro y tienen un hijo dentro del espectro, como hemos encontrado familias donde no hay esta línea. O sea, no encontramos un antecedente en esto. Entonces, todo parece indicar que es una condición genética. Yo creo que estamos hablando de una condición genética, que no se debe, o sea, no es una condición por las bacterias, por la alimentación, por muchas cosas que de repente por ahí estamos escuchando. Sí, es más una cuestión genética, que es lo que finalmente habrá que seguir investigando, encontrar el gen, ¿sí? Que nos explique lo que es el autismo. Lactar MX. Agradecemos la participación del maestro Eduardo Díaz Tenopala.